nombre es Cecilia Absatz y tuve el honor de que me invitaran para moderar mirá qué palabra, esta charla entre dos autores que han publicado sus libros sobre hechos reales, que es el tema de este festival. Este tipo de libro, de textos, de no ficción, no es algo nuevo, desde luego. Tampoco en la historia de la literatura es relativamente joven, pero curiosamente mucha gente atribuye esta manera de escribir a Truman Capote, a su libro A Sangre Fría, cuando en realidad Operación Masacre de Rodolfo Walsh se publicó 9 años antes y es para mí el verdadero paradigma de lo que es ese tipo de texto de no ficción sobre hechos reales. Lo que tenemos acá, Mercedes Guiraldes, ¿cómo estás? Y Martín Sivak, han escrito libros sobre hechos reales, pero que les afectan a ellos de manera personal, que es como un estilo particular de encarar este tema. Mercedes, en tu libro vos contás un cáncer, o 2 o 3, como vos misma decís, y me preguntaba cómo fue, punto 1, ¿cómo te animaste a contar? Porque me imagino que los nombres de los personajes son los reales. Tu marido se llama Klaus, me imagino. Está dedicado a él y a tus hijas. ¿Vos lo consultaste con ellos? ¿Ellos no les importó? Sí, gracias a todos por estar acá, a Luciana por invitarme, a Cecilia y a Martín por compartir. Yo lo consulté un poco, no mucho. No, escribía sin saber si iba a publicar, en realidad. Y después, cuando ya se acercaba el momento de pensar si eso podía constituir un libro, entonces empecé a mostrarles un poco, a ver qué pensaban, pero no querían leer mucho. Ya era suficiente con haberlo vivido para ponerse a leerlo. Entonces, pero me dieron carta blanca. Los nombres que están cambiados, sí, son los de los médicos, porque hay otros pacientes en juego, entonces pensé que era mejor cambiarlos. Pero todos los demás son reales, sí. Fue como Yo pienso que en la escritura, y esto va para vos, Martín, en muchos casos tiene que ver con una forma de investigación, en el sentido de que la obligación de poner en palabras lo que uno piensa o lo que uno siente te obliga a darte cuenta, así remarcado. Pero también podría ser una especie de catarsis. ¿Cuál sería? Para mí era una catarsis primero, una especie de prueba de vida, digamos. Si escribía, estaba viva. Y estaba bien, podía escribir. Y también era un sueño postergado, que de pronto me parecía que, bueno, más sí, ahora sí, lo escribo. Y lo escribí. Pero todo eso junto, ¿no? Catarsis y también esta cuestión de tomar con dimensión de la cosa también. Sí. El caso de Martín es diferente. Yo todavía no encontré la palabra que me gustaría usar para definir el estilo de tu libro, porque es una forma de distancia en lo que vos contás y al mismo tiempo profundamente íntimo y visceral. ¿No se escucha? ¿No se oye? Hola. Chicos, no se oye. No se oye.
Este sí se oye. Con este va bien. ¿Ahora me oyen? Sí. Bueno, eso me impresionó de tu libro. El libro de Martín se llama El salto de papá, como todos ustedes saben, bestseller desde que salió prácticamente, ¿no? Es un libro realmente muy impresionante. Y me impresionó especialmente eso, un relato que parece tan distante y de pronto alguna frase o algún detalle muestra la profundidad de lo que te está pasando. ¿Voy bien por ahí? Sí, obviamente que el hecho que hayan pasado casi 27 años de la muerte de mi papá me dio esa distancia que señalás vos. La escritura también habilita esas trampas. O sea, la escritura también a veces permite de repente acercarse y de repente alejarse. Entonces, el libro fue como una larga carrera donde hubo momentos donde yo me sentía demasiado cerca y demasiado afectado por escribir lo que estaba escribiendo, y por momentos que me divertía mucho escribiendo el libro, como que era volver a momentos muy hermosos de la infancia, inventar personajes, no porque sean de ficción. De hecho, todas las personas que escribo están con sus verdaderos nombres. Yo no tengo ningún don para la literatura, o sea, todo lo que escribo es a partir de la reconstrucción. Es mentira. No es falsa modestia, es que tiene que ver con eso, que yo nunca escribí ficción. Entonces, lo que yo quería contar eran cosas que pasaron, y después la distancia la fui encontrando en la escritura, que es una distancia, digamos, muchas veces complicada. Yo creo que una de las mejores cosas que me dijeron desde la salida del libro fue algo que me dijo Mercedes. Con Mercedes trabajamos en la editorial, y creo que fue una de esas situaciones de almuerzo cuando uno está esperando que llegue la comida. Y yo estaba, digamos, me sentía incómodo frente a esto de, bueno, hablar de temas que supuestamente eran íntimos en público. Y Mercedes me dijo una gran frase, que es: una cosa es el libro y otra cosa es tu vida. Y eso me alivió bastante para poder hablar en público, digamos, que eso también hay, digamos, la idea de escribir un libro íntimo no es que uno cuenta todo, no es que están todos sus sentimientos, no es que es una catarsis, no es que es un vómito. Puede haber un poco de eso, pero no deja de ser un libro y hay una distancia. No solo hay una distancia, sino que en ese momento, como dijo Mercedes, se separa de vos. Yo me olvidé de presentarlos como corresponde. Martín Sivak es un periodista y escritor, el día que tiene un currículum profesional muy impresionante. Y lo que cuentan, ¿das clases en Estados Unidos vos? Yo hice mi doctorado en Estados Unidos y doy clase acá en la Argentina. Acá en la Argentina, bueno. Él lo que cuenta en su libro relata desde su punto de vista a partir del suicidio de su padre en el año 1990, todo el episodio que abarca el secuestro y asesinato de Osvaldo Sivak, que era su tío. Lo que es muy impresionante en tu libro, él es de alguna manera una fotografía del país en ese momento, donde él, para la escritura de este libro, entrevista a mucha gente, desde Seineldín, ponele, hasta Alfonsín, o sea, gente muy diferente, y en ningún caso hay un tono particular. Todos son interlocutores para hablar de este tema. Eso es muy meritorio, me parece a mí. Y el caso de Mercedes es una editora senior de la editorial Planeta, que no es ninguna pavada, ¿no? El libro de ella, como dije, cuenta este episodio que me gustaría que vos desarrollaras un poco más. ¿Qué episodio? Bueno, sí, el libro cuenta
La historia de mi cáncer, un cáncer que tuve en 2011 de mama, que vino con toda la batería de tratamientos que todos conocen. Primero una cirugía, después una quimioterapia bastante dura porque tenía varios ganglios comprometidos, y después radioterapia y después hormonoterapia, que sigue hasta hoy. Y 2 años después, entre controles, me apareció un melanoma, que es el más grave de los cánceres de piel, que no tiene nada que ver con el cáncer de mama, era otro cáncer, pero vino con otro tratamiento de 1 año con interferón, que también fue muy duro, diferente, pero... Y esa historia que llevó unos 3 años, entre una cosa y la otra, es la que cuento en Nada es como era en mi libro. Es mi historia con la enfermedad y la historia de todo lo que pasaba alrededor, porque de repente, por supuesto, era un mundo totalmente desconocido, pero un mundo como con sus propias reglas, con sus propios habitantes, otros pacientes, médicos, en fin, una serie de personajes, digamos, entre comillas, que aparecieron en mi vida y que yo registré y empecé a anotar, ¿no? Y a querer contar. Entonces, y también la historia de un poquito de la gente que me rodeaba más cerca, más cercana, y de cómo su intervención en todo ese proceso para mí era tan importante, por lo bueno y por lo malo, y bueno, todo eso es lo que yo decido contar en Nada es como era. En un momento vos contás que los tratamientos tediosos y difíciles, el primero te llevó a leer En busca del tiempo perdido, y el segundo, el del interferón, a leer el Ulises de Joyce. Y pensaba que una buena lectura habría sido La montaña mágica, porque ahí se muestra cómo la enfermedad es también una puerta a la libertad, ¿no? El tema de ese libro es fascinante, porque como el hecho de estar en esta condición te abre, te permite hacer lo que querés, que es un poco lo que hiciste. Y en el libro tuyo, bueno, el padre de... Es imposible no querer a tu padre leyendo ese libro, porque era básicamente un comunista millonario. Eso ya es increíble. Y que se hizo hincha de Independiente por el color rojo de la camiseta. Está lleno de detalles, aparte del grueso del libro, que es el episodio. Empieza con una ironía. Tiene un comienzo fabuloso, porque dice que antes de tirar, perdón por reírme porque es una tragedia, pero que antes de tirarse del piso 16 saludó a la clase obrera. Eso me encantó, porque él era comunista y lo que hizo fue saludar a unos obreros que estaban cerca y que trataban de disuadirlo de que se tirara. Entonces, eso es saludar a la clase obrera. Me encantó. Y está contada toda tu infancia, tu relación con tu hermano, y lejos de vos, tu abuelo, tu tía, incluso tu madre bastante lejos. Contame un poco. Si querés. Sí, estoy pensando. Mi mamá, digamos, fue esta una decisión deliberada. No es que yo sentí la necesidad de, digamos, que cada miembro de la familia tuviera un lugar estelar o protagónico. Obviamente que mi mamá ha estado muy presente durante la escritura. Mi mamá murió hace
en el 2002, murió hace 15 años, y obviamente en la primera etapa, los primeros 12 años después de la muerte de mi papá, bueno, ha sido digamos, con ella y con mi hermano hablamos mucho de mi papá. Digamos, en algunas familias cuando ocurre una muerte como un suicidio, muchas veces no se habla. Nuestro papá siempre estuvo muy presente y de un modo muy alegre, y a veces momentos tristes, pero en general estuvo muy presente. Y mi mamá hizo mucho para sostener esa presencia de mi papá sin que fuese algo ni sofocante ni algo hasta incómodo. En el libro, por distintas razones, sí, es cierto, tiene un lugar no tan importante. En el caso de Samuel Sivak, el papá de mi papá, sí, me pareció importante contar su historia para entender un poco la historia de la familia, los orígenes financieros, las relaciones personales, los grandes abandonos. Entonces Samuel es una persona muy importante. En el caso de Marta Ollanarte, Marta Ollanarte publicó dos meses después del entierro de mi tío, de su marido, un libro con un nivel de crueldad hacia mi padre infinito. Sí. Perdón. Decía que 2 meses después del entierro de mi tío, Marta publicó ese libro. Entonces hay un capítulo donde yo recupero ese libro para contar un poco eso. Hubiese sido muy deshonesto de mi parte no, digamos, omitir estos. Es incómodo hasta digamos, hablar de los conflictos familiares. Podría haberlo omitido, pero hubiese sido muy deshonesto de mi parte. No, aparte me parece que fue bastante crucial en la historia esa relación, no fue ni aleatoria, fue importante. Y ahora hubo una especie de declaración de las hijas, es decir, de tus primas, que no sé qué opinarás. Yo con mis primas tengo recuerdos hermosos de infancia y, digamos, me parece que no tengo mucho para decir. Es la opinión que tiene ella sobre el libro, que la respeto, y no tengo mucho más para agregar sobre eso. Está muy bien. Dentro de un ratito les vamos a pedir a cada uno que lean algún fragmento de su libro, pero me quedé pensando en lo que contaban acerca de el libro es una cosa y la vida de uno es otra. Pensaba que todos los libros, aunque sea una crónica muy detallada, al ser escrito se convierte en otra cosa, incluso en ficción, me animo a decir. Y el caso más extremo de eso sería ese cuento de Borges que se llama Pierre Menard, autor del Quijote, donde él copia literalmente, Pierre Menard, 3 capítulos del Quijote, pero lo considera una obra suya, y el narrador, digamos, que cuenta Borges, no solo está de acuerdo, sino que lo pondera, incluso lo cree mejor que el Quijote de Cervantes. O sea que ese sería un caso extremo de cómo la palabra escrita se convierte en otra cosa. ¿Ustedes quieren dialogar entre ustedes? Justo ayer leía un librito de Lacan que publica Paidós. Leía que él dice que la palabra es siempre ficción, ¿no? Que la palabra solo dice la verdad cuando dice miento, sino siempre ficción. Yo por formación y por interés me siento más cerca de la literatura que del periodismo, pero así como dijo Martín, yo tampoco me propuse hacer ficción. Sin embargo, creo que todo está pasado por ese tamiz. Y también pensaba que cuando venía hoy que dentro de los géneros, de
digamos, de lo autobiográfico, la autoficción, etcétera, hay un nicho que sería la narración sobre la enfermedad. Y que hay muchos ejemplos. En la Argentina me viene a la mente el libro de Patricia Kolesnikov, Biografía de mi cáncer, que sacó hace varios años, como 10 años. También Gabriela Lifshitz había hecho varias cosas, aparte de libros, y con su cáncer, con un cáncer que ella tenía. Pero hay otros ejemplos. Por ejemplo, ahora acaba de publicarse un libro de un rumano llamado Carinti, de apellido Frigyes Carinti, que se llama Viaje al radiografía, no, ya estoy confundida, Viaje alrededor de mi cráneo, y que narra en primera persona la operación que él sufrió de un tumor cerebral, ¿no? Y después yo estaba leyendo, porque el libro es muy impresionante, ¿no? Pertenece a la colección Rara Avis que cura Juan Forn para Tusquets. Y en ese libro, Carinti cuenta en primera persona la operación en sí, cosa que me parecía alucinante. Por un lado está el hecho de que él, para operarlo del cerebro, no lo dormían, porque era mejor que estuviera despierto. Pero además la mujer era neuróloga y médica y estuvo presente en la operación. Entonces la mujer tomaba nota, aparentemente, de lo que estaba viendo, y después el libro cuenta la operación misma, ¿no? Y es muy impresionante. Entonces yo creo que hay como un género que no es fácil para el público en general, me imagino, pero que a mí me parece también que Internet mediante ha dejado de ser un tabú. En Internet está todo el mundo cuenta su enfermedad, su pena, su fracaso y sus alegrías y sus triunfos también, pero digo, todo está ahí, y los libros en ese sentido ya van a la saga, me parece. Tu libro, en cambio, Martín, es como, de alguna manera, un libro de historia. Yo, por ejemplo, me enteré de cosas leyendo tu libro que ignoraba. No sabía que, ahora no me voy a acordar cuál era el personaje, pero algún personaje inspiró la novela de Graham Greene. ¿Cómo se llamaba la novela? Sí, en realidad Graham Greene, con su relación con Silvino Campo, visitó un par de veces la Argentina y coincidió con el secuestro de las FAL de el cónsul paraguayo en el Chaco. Si por ahí alguien que tenga más presente a Graham Greene, estoy casi seguro que ese era el argumento del libro que se llama El cónsul honorario, y está inspirado en esa acción armada de las FARC. Varias... En el libro de Graham Greene es el cónsul británico en Corrientes que cuando lo secuestran, digamos, la corona se desentiende porque era alguien que era totalmente prescindible. Entonces, lejos de reclamar, se iban haciendo los distraídos. Es un caso distinto al secuestro de las FAL. Yo igual, acá no hubo, digamos, ningún intento de reconstrucción histórica, ni de rigurosidad, ni, digamos, yo incluso hasta esta palabra periodismo de investigación a mí ya me hace ruido. ¿La palabra qué? Periodismo de investigación, no tengo, digamos, parece que en un momento el periodismo se sobrevaloró, como ahora se sobrevalora la crónica, entonces había esa idea de, digamos, un libro como el que yo escribí no buscaba los matices, el balance, la reconstrucción. De hecho, me pasó cuando fui a tratar de entender la historia de Samuel Sivak y me di cuenta que me equivoqué de pueblo. En otro momento hubiese tomado el primer colectivo para ir al pueblo correcto y me di cuenta que no cambiaba nada. Entonces, no es que yo quería, digamos, obviamente que todas las cosas que escribo, las escribo porque creo que sucedieron, pero no
si comparo otras cosas que escribí, no me propuse esa exhaustividad ni que sea un texto de historia. Y tomando un poco lo que dice Mercedes, que creo que en ambos casos nos ayudó mucho, que cuando uno escribe un libro que es tan lejos, o que está tan lejos, es muy importante leer todos los libros parecidos que se publicaron antes. O sea, que ahí sí es una relación con los escritores de ficción que escribieron sobre sus padres. Para mí eso fue, sobre todo en el momento inicial de este libro, donde yo me sentía tan como, ¿cómo voy a escribir la historia de mi papá? Entonces, el primer año creo que leí más libros sobre padres de lo que escribí. No sé, Philip Roth, Kureishi, Knausgaard, Mauro Libertela, Facio Lince, El olvido que seremos, y muchos otros libros que para mí fueron muy importantes para tener como una relación con un género posible. Y también lo que me ayudó mucho en ese caso, que eran todos escritores de ficción que escribían memorias sobre sus padres. Entonces yo los leí como textos de no ficción. Entonces también eso me parece que es, en cualquier experiencia de escritura, siempre es importante leer casi todo lo escrito sobre ese tema, pero en mi caso particular una manera de decir, bueno, se puede escribir, porque además casi todos los padres de estos escritores, con la excepción de Libertela, eran, digamos, no eran personas renombradas ni conocidas en su campo ni nada por el estilo. Entonces me gustaba también. Es una cosa también que me chocó con la salida del libro, es que yo siempre a mi papá lo vi como un marginal. O sea, yo creo que porque uno, digamos, come un asado con un militar o, digamos, mi papá era un marginal en el sentido que nunca tuvo una empresa importante, no participó en ninguna cámara empresarial, y yo me parece que miraba todo bastante de costado. Entonces, una de mis sorpresas con la salida del libro es, bueno, como si esta historia estuviese iluminando un momento de la historia argentina. Eso no fue deliberado, porque yo no creo que sea así. Es como que aparecen personajes, pero no quiere decir que ni mi papá, ni la empresa, ni la familia formateara nada o tuviera gran incidencia. No, eso está claro. Lo que pasa es que vos haces un relato que de alguna manera involucró al país, ¿viste? Todo el mundo se involucró con el tema SIVAC, al punto de que vos mismo contás como al principio, cuando decías tu nombre, inmediatamente te preguntaban qué relación, y después dijiste mi tío, y después dijiste ninguna relación, para, ¿viste?, terminar con el asunto. Pero aún así no podés evitar que el relato, no digo que haya sido una intención deliberada, pero muestra una pintura de un momento del país que el lector reconoce, se reconoce. Hay Punta del Este, ¿viste? Está lleno el Pampernick, ¿viste? Las ideas de Jorge Sivak eran realmente maravillosas. Él quería exportar Pampernick a Polonia, ¿verdad? ¿Te estoy incomodando? No, sí. Te quiero preguntar algo, tal vez si te incomode. Si te incomoda, vos me decís. ¿Por qué querías sacar los restos de él del cementerio el cementerio donde estaba? Era como un... Para los que no leyeron Jardín el libro, de Paz, sí. En realidad, todo esto empezó, yo durante muchos años trabajé con La Nata en una revista que básicamente nosotros hacíamos denuncias. Era una especie de mega producción de denuncias en el que participé y del que tengo algún remordimiento. En ese contexto, donde todas las semanas era ver a quién denunciamos, yo había tenido una serie de altercados con el ministro de Salud de la Rúa por notas que publiqué, de los que no me... O sea, realmente me incomoda recordar por esa cosa de esa idea de que también corresponde a ese momento del periodismo argentino, donde estaba también como la suerte de la impunidad también de los periodistas para decir cualquier cosa de cualquiera. Entonces nosotros podíamos arruinar carreras o intentar arruinar carreras. Entonces había una cosa con el ministro de Salud que lo tengo muy presente. Entonces en ese contexto de la voracidad por las denuncias, estamos hablando de 97, 98, llamó a la redacción alguien que decía, claro, mejor un mensaje, Jardín de Paz. Entonces yo dije, bueno, algo de Lombardo, que era el ministro, como que era mi reflejo era pensar que era Lombardo.
Y no, era un cobrador del Jardín de Paz, porque mi papá fue enterrado ahí, fue una voluntad mía y de mi hermano y de mi mamá, porque mi tío estaba enterrado ahí, y había una deuda con el Jardín de Paz. Entonces, cuando yo empecé a escribir este libro, por una cuestión casi azarosa, yo en ese momento vivía afuera, entonces cada vez que venía a la Argentina, se me venían así muchos de los recuerdos de mi mamá y mi papá. Y cuando empecé a escribir este libro dije, ¿qué pasó con los Jardín de Paz? Entonces llamé a Jardín de Paz y ahí me dijeron que la deuda estaba acumulada. Entonces todo el proceso de escritura del libro tiene que ver con esa deuda. Por momentos nos querían cobrar la deuda, por momentos nos dijeron que podíamos vender la parcela. Y llegó un momento que fue, digamos que yo agradezco que haya sucedido eso, cuando el año pasado yo no podía terminar el libro, realmente no encontraba la manera de terminar el libro. Llamé a una abogada para decir qué puedo hacer con Jardín de Paz para terminar con los Jardín de Paz. Y ella me dijo, ¿y si lo dejás ahí? Y fue una salvación eso. Y esta semana pasó algo muy hermoso, que es creo que las cosas que yo no estoy acostumbrado que me pase con algo que escribo es, digamos, he recibido muchos mensajes estos meses, pero esta semana recibí un mensaje que me emocionó mucho de una lectora que me copia a mí y le escribe al Jardín de Paz, diciendo soy María José, no quiero decir el apellido, no la conozco, pero me copió en el... Soy María José, S. suspensivos. Soy lectora del Salto de Papá. En su página web ustedes ofrecen este y tal servicio. Les exijo que devuelvan el... Y yo ahora tendré un problema si me devuelven el cuerpo de mi papá, porque la verdad que no tengo lugar en el living, no sabría qué hacer, no... Entonces hay una cosa ahí que lo de Jardín de Paz fue darme cuenta que ya no tiene ninguna importancia. Al mismo tiempo para terminar el libro, me importaba más terminar el libro que resolver. Y también yo al principio, cuando papá murió, los primeros años, yo por ejemplo cuando cayó la Unión Soviética, fui al día siguiente a contarle que había caído. Tenía una relación un poco... no sé si muy recomendable con el Jardín de Paz, y pues ya no quería decir nada del Jardín de Paz. Entonces fue una manera de terminar el libro, el Jardín de Paz. A mí para los que no lo leyeron, me parece que es como una novela dentro de la novela, es una picaresca también, me parece que es genial lo que haces, y además provoca una fuerte identificación, no en particular con el Jardín de Paz, sino con cualquier trámite kafkiano que tengamos que hacer, que todos hacemos todo el tiempo, y esa cosa sin salida, me parece que está genial, genial. Sí, y también es una parte importante del libro la dificultad para terminarlo. Es realmente, porque no es fácil terminar un libro, como no es fácil terminar una película, no es fácil, hay que estar a la altura. Pero leí unas declaraciones tuyas en donde vos te negás a decir que vos no escribís ficción, que no podrías escribir una novela, algo así, o no podrías escribir ficción. En La Nación lo leí. Sí. Y bueno, quiero decirte que sí, podrías escribir ficción, si tenés ganas. Si no tenés ganas, no. Pero hay en la escritura del libro ese tipo de calidad literaria de las buenas novelas, ¿viste? Pequeños detalles, una frasecita y los detalles, ¿viste? Que guardás la ropa en una maleta de cuerina anaranjada. Entonces vos estás viendo la maleta, eso es literatura, ¿viste? ¿Vos te da ganas de seguir escribiendo, Mercedes? Sí, de a rato sí, en realidad siempre escribí, lo que no hice nunca es publicar, pero no sé, la verdad que no sé, pero lo que sí, siempre Adriana, una amiga y colega, me dice, Merce, vos si querés escribir, seguí escribiendo, yo te aliento, pero por favor no hace falta que tengas otro cáncer. No me animé a decirte que no te vayas a enfermar. Así que, sí. Bueno, vos es con el periodismo. Yo en realidad no, yo me fui a las redacciones, yo trabajé en redacciones de los 18 a los 30 años,
Después, en los últimos años, fui docente universitario y ahora acabo de entrar a Paidós como editor de Paidós, la editorial. Así que escribo cada tanto alguna nota, pero periodismo así de redacción hace 12 años. Volviendo a lo anterior, estás casado con una muy buena escritora. Así que eso debe influir un poco también. ¿Participó en la escritura del libro ella? Lo leyó y me hizo sugerencias. Digamos, yo en general escribo, aunque sea una columna de opinión, y me gusta tener opiniones. En el caso de este libro, Maxine y muchos amigos que están citados en los agradecimientos fueron muy importantes en ese momento, que es, sobre todo en este libro. La primera persona que leyó este libro, que no era de mi grupo de amigos, realmente le di el libro con mucho miedo, porque era, bueno, vos de repente vas a hacer muchas cosas que no sé si quiero que las sepas, pero la tenés, pero necesitaba un lector que no fuese de mis amigos. Y bueno, y que fue muy importante por razones obvias, fue mi hermano. Mi hermano Gabito, Gabriel, vive en Francia hace 16 años y había como una especie de acuerdo implícito que la única persona que iba a tener veto sobre algo del libro iba a ser él. Aparte él no leyó nada, él no sabía nada del libro. Yo le iba contando, estoy escribiendo, le hice una entrevista que también fue extraña entrevistar a mi hermano por un libro, pero valió la pena hacerlo. Y en mayo de este año, cuando el libro faltaban 2 semanas para entrar a imprenta, le mandé el manuscrito y bueno, fue un momento así muy emocionante para los dos. Y él lo que hizo ahí fue escribir una carta muy linda que está citada en el libro, que es una carta muy linda sobre el libro. O sea, fue como... Después él vino a Buenos Aires cuando me acompañó a Rosario, o sea, él me acompañó en la presentación y para mí fue... Porque es el único testigo, con el único que puedo reírme de los custodios. O sea, teníamos custodios y lejos de vivirlo como, uy, qué cosa terrible que tenemos custodios, en realidad siempre nos acordamos los custodios, las cosas graciosas de los custodios. No, en general los dos tratamos de no hacer una evocación ni excesivamente trágica, ni tampoco nostálgica. O sea, es que nos acordamos de cosas, nos reímos y después... y la lectura de mi hermano, me extendí un poco la respuesta, fue para mí pero muy importante. Me hace acordar a ese texto de Salinger, donde él cuenta que le da a leer a su hermano, Seymour, sus cuentos. Y es genial lo que le dice al hermano. Le dice, bueno, la escena en el ómnibus está bien y la señora del fondo está muy bien descrita, todo. En resumen, es un cuento estupendo. Ahora, yo te pregunto, le dice Seymour, ¿vos querés ser el autor de cuentos estupendos? Y lo mata con eso. Sí. Bueno, chicos, ¿tienen ganas de leer un poco de...? Un párrafo, ¿no? Sí. ¿Un párrafo? Sí. Le preguntamos si un párrafo. Así empieza el libro. ¿No se escucha? Hola. No, más o menos. Bien, vamos. Antes de tirarse de palito de un piso 16, papá se despidió de la clase obrera argentina. Un grupo de albañiles que levantaba el Hotel Hyatt a 30 metros no le retribuyó el saludo. Intentó detenerlo con gritos cuando puso el pie derecho sobre el alféizar de la ventana. El diario Crónica los consignó en su edición de la tarde. Cuidado, loco, te vas a matar. No. Entrá para adentro. ¿Qué hacés, flaco? No te tires. Les mostró la palma derecha y una media sonrisa. Soltó un berrido y se dejó caer. Martín Sivak no
hace énfasis en este comienzo, pero la descripción de cómo fue el día, cómo comenzó el día de su padre antes de tirarse, y el hecho de que fuera desde la casa de su padre, no desde su casa. Me parece significativo, muy significativo. Bueno, leo también el comienzo. Estábamos en el living mirando televisión. No sé por qué me palpé la axila izquierda y la sentí. Una pelotita dura, nítida. Casi me desmayo de la impresión, y eso que todavía no sabía nada. Dormí mal esa noche. Al día siguiente fui directo al médico y me colé en un sobreturno. Estaba muy asustada, pero siempre fui hipocondríaca, así que esa escena la había vivido muchas veces. Y como todo hipocondríaco es un supersticioso, según mi psicoanalista, en el fondo no creía que fuera nada. El clínico me miró, me palpó, me hizo algunas preguntas y me recetó Bactrim, un antibiótico de amplio espectro. Me dijo que seguro era una infección en un ganglio de la axila, muy común en las mujeres por la depilación. Me quedé más tranquila. A los 15 días, después de tomarme la caja entera de Bactrim, la pelotita seguía ahí. Sí, en realidad el libro tuyo podría servir, entre otras cosas, como una enseñanza, ¿no? También. Bueno, lo que vemos acá es el nivel de exposición que tiene uno cuando publica un texto, ¿no? Y si es sobre un asunto personal, mucho más. Es realmente admirable el coraje. Yo también lo hice en su momento. Es más, le puse mi nombre familiar de título al libro. Y no es fácil, porque es como en los sueños cuando uno se encuentra sin ropa caminando por la calle Lavalle, por ejemplo, ¿no? Gran exposición. Así que no sé, ¿querés agregar algo, Martín? Sí, una pregunta. Tal vez. ¿Alguien tiene ganas de preguntar algo? Espérate que te vamos a alcanzar un micrófono. Hola, buenas tardes. El tuyo no lo leí, lo tengo pendiente, y el tuyo regalé media docena, además de leerlo y dárselo a mi hijo. Me pareció fantástico cómo podés recordar con esa distancia, que para mí no es tanta distancia, ¿no? Y lo que quiero saber desde la escritura es si uno se pelea o cómo supera esas peleas entre lo que es la realidad de lo que viviste y la tensión dramática a mantener en lo que es un cuento o un relato, ¿no? ¿Cómo se hace para superar esa disyuntiva? Es decir, mantengo la realidad, le pongo más sal, pimienta acá, ¿cómo te sentís con eso o cómo lo superás? Sí, eso me parece muy interesante lo que preguntás, porque va en el sentido un poco lo que decíamos antes con Mercedes, que esto es un libro, no es la propia vida. Entonces, si fuese la propia vida, uno puede escribir su diario personal, si uno lo tuviera, como le salga. Y acá, obviamente, que había que construir personajes, situaciones, escenas, y pensar en alguien desconocido. Entonces, todo eso para mí fue un ejercicio. Y sí, hay el intento que sea un libro un libro que fuese más allá de explicar la historia o la vida de mi papá. Entonces, hay un intento de mantener el interés sería la palabra, es un poco pretencioso el interés, pero sería algo parecido al interés, la tensión narrativa, ahí está la palabra. Así que sí, eso fue un intento deliberado. Lo que para mí fue bastante distinto en este libro es que yo en general tengo más o menos la estructura de un libro cuando empiezo a escribir. En este caso fue como una odisea en todo sentido. Yo no sabía
cómo iba a escribirlo, la organización, y fue saliendo a partir de la escritura y la reescritura. Yo reescribo mucho, diría que paso más tiempo reescribiendo que escribiendo. Y en este caso, encontrar la estructura me llevó muchísimo tiempo. No sé si fantaseo la realidad, ¿no? No, sabes que no siento que haya fantaseado la realidad. Lo que sí fue como una cosa de que a mí me gusta cuando uno escribe, es más, lo agradezco mucho como lector, me gustan también que estén claras las imprecisiones y las lagunas. En la tapa del libro, y esto fue totalmente... Yo sabía que el libro iba a tener la foto de papá en Moscú. Y que diga ahí 1988, 1989, yo podría haber tomado la licencia decir 1989, no es que, digamos, del Partido Comunista Soviético me hubiesen dicho, no, estuvo en el 88, es algo que no le importa a nadie. Pero en varias partes del libro, cuando hay una duda sobre lo que sucedió, me gusta que permanezca esa duda y no que sea algo así tan preciso y contundente. Hola. Dos en una, para los dos. La palabra catarsis, que les dice en todo esto, y la otra es si hay algún cambio en ustedes como lectores después de haber escrito esta ficción, no ficción, bueno, basado en hechos reales. Sí, catarsis, sí. Y como lectora, muchísimo, es increíble. Juan Forn, que fue mi editor, me dijo, vas a ver que ahora vas a leer distinto. Y es tal cual, leo distinto, leo buscando, no sé, otras cosas. Y eso que se supone que soy una especie de lectora profesional, porque trabajo hace mucho como editora, pero es muy distinto el punto de vista ahora, sí. No sé para vos, Martín. Bueno, vos ya habías escrito. Sí, no, la catarsis obviamente, pero creo que uno hace catarsis incluso con un mensaje de texto, así que la catarsis formó parte de mi cotidianidad de muchas maneras. Esta es una variante un poco extendida de la catarsis. No sé si cambió tanto, porque tampoco yo le di al libro esta idea del libro como algo sanador o superador, o que el libro era para cerrar una historia. O sea, me parece que uno escribe porque tiene ganas de escribir y contar algo y punto. Esos efectos de la escritura, por lo menos en mi caso, sé que muchas personas sienten ese efecto. En mi caso no, lo que sí que es algo que me llama la atención, me cuesta mucho, me dijeron, hay 2 o 3 memorias de padres que yo no leí, o autores que me mandaron memorias de padres, y me cuesta mucho volver a leer. Pasó a ser el género que más me interesaba, ahora me cuesta eso. Y el otro efecto también, que para mí es novedoso, es que yo siempre tenía como un libro adelante, terminaba uno y sabía cuál iba, y por primera vez en mi vida no sé cuál es el próximo libro. Y eso tampoco me afecta, no es que digo, y tampoco... Paula, nuestra compañera y editora, una vez me dijo una gran frase sobre los libros, que es: nadie está esperando el próximo libro, así que tomátelo con calma. O sea, obviamente en el caso de Dan Brown hay mucha gente que está esperando el próximo, pero en el caso de nosotros dos no, entonces también eso ayuda a bajar las propias expectativas que tienen. Bueno, ¿qué vas a escribir? Podemos no escribir más un libro y podemos vivir y ser felices sin escribir otro libro. Muy bien. ¿Cómo estamos? Esto para los dos. A medida que iban desarrollándose la lectura, tengo una voz como potente. A medida que se iban desarrollando, bueno, en el caso de, yo aparte de ser escritora trabajo en salud y hay mucha gente que lo escribe y muchas veces preguntan, ¿para qué? En algún momento que iban escribiendo, se preguntaron, o sea, se pararon a decir, ¿por qué estoy escribiendo esto? ¿Para qué lo estoy escribiendo? ¿Qué pregunta? No sé a quién darle el micrófono. Yo en el libro, en un capítulo, digo un poco que
que en una sesión de análisis, hablando con mi analista de la idea de escribir el libro, él me alentaba y yo me preguntaba, bueno, sí, pero ¿para qué, no? Y él me dijo esa vez, bueno, como para usted, porque nos tratamos de usted, fue útil leer otros libros, porque yo como Martín leía de pronto vorazmente libros sobre experiencias no solo de enfermedad, sino experiencias límite en general, campos de concentración, etcétera, todo lo que tuviera una historia de fuerte y límite me interesaba y me ayudaba mientras transitaba la enfermedad. Entonces él me dijo, tal vez eso pueda ayudar a otros, su libro. Y yo no es que haya escrito un libro altruista para ayudar a los demás, pero fue una excusa que para mí en ese momento funcionó, fue válida y me permitió, digamos, animarme un poco más. Sí, yo creo que Dan Brown es el que debe formularse para qué escribe, pero este tipo de libros creo que son las cosas que uno se sienta y escribe sin una deliberación en particular. Es lo que hay que hacer. Acá, hola. También para los dos, un poco se desprende de lo de recién. La pregunta es, y retomando lo de la exposición, ¿hasta qué punto cierta conciencia de la exposición que iba a generar el libro funcionó como obstáculo o como motor para escribir? Y después, ¿cómo fue esa exposición? Digamos, ¿se correspondía con las fantasías en el momento de escribir de cómo iba a ser? ¿Fue mejor, peor, fue menos, no fue tan terrible? Yo quisiera agregar algo que dijo Mercedes sobre para qué lo escribió, porque para qué escribimos los libros. A mí el libro de Mercedes me resultó un libro hermosísimo y el final, a veces una página o 2 páginas de un libro pueden ser esa respuesta. Solamente por esas 2 páginas creo que vale la pena leer el libro de Mercedes, aunque me pareció hermoso en su totalidad. Hay a veces que uno busca esas justificaciones, no sé si es tu caso, pero en mi caso, bueno, si pude contar algo, ya con eso es suficiente, ese para qué está respondido con algo mucho más pequeño. Con respecto a lo de la exposición, sí, yo no esperaba, en realidad tenía no sabía bien qué iba a pasar con el libro, nunca pensé que iba a hablar tanto del libro. A mí aunque no parezca, a mí me da mucha vergüenza hablar en público, hago un esfuerzo por hablar en público. Hay autores que disfrutan hablar en público. En el caso particular, y es lo que me empezó a preocupar, que ya era como un chiste con mis amigos, es que yo al principio me ponía a llorar en todas las entrevistas, o sea que me da una vergüenza porque no era que entrené para llorar, al contrario, entrené para no llorar. Entonces la noche anterior de la primera entrevista dije, yo no me voy a poner a llorar, era como mi objetivo la primera entrevista. Y después cuando me puse a llorar, ahí sí me sentí que estaba en un problema mayor, porque yo no quería llorar. Entonces, esas cosas me resultaban incómodas de la exposición. Pues yo sabía lo que estaba escribiendo y también esto va a sonar hasta vanidoso, pero uno escribe para que lo lean, no para que lo escuchen hablar. Entonces, muchas veces que me preguntaban, ¿cómo es tu papá? Y bueno, yo, no sé, claro, no queda bien decir eso. Entonces, eso también es de cualquier exposición de cualquier libro. En este tiene el plus de la intimidad. Entonces, si uno hace el esfuerzo de escribir cada frase, de reescribirla para llegar al tono y después... No quiero citar a colegas, pero como ustedes saben, en el marco del deterioro del periodismo, a cualquier autor cuando va a entrevistas a veces no lee ni la contratapa. Entonces era, ¿y de qué va tu libro? Entonces era como un esfuerzo adicional. Entonces fue igual, digamos, hay también una cosa que es parte casi del trabajo de publicar un libro, supongo que, digamos, que es exponerse y responder, digamos. Uno puede ser muy valiente, creo que los más valientes son los que dicen yo no doy entrevistas, si se va bien, le va bien y coso. Ese nivel de valentía, yo nunca llegué a ese nivel de valentía, no creo que llegue, entonces es esto, bueno, es parte del trabajo. Acá está Paulina, nuestra jefa de prensa, que puede
confirmar eso. Nosotros es parte del trabajo y en este caso la exposición es incómoda porque no te preguntan qué opinás de las relaciones Estados Unidos-Argentina, sino te preguntan por qué tu abuelo no sé qué. Entonces eso le da un plus que no estaba en otros libros. Necesito que te alcancen un micrófono. ¿Qué tal? Un gusto escucharlos a los dos. Me interesaba saber especialmente, no qué les cambió como lectores, sino como escritores, digamos, ¿no? En la escritura, ¿con qué los conectó de lo singular, de lo individual? Si les trajo alguna novedad de ustedes mismos, ¿no? Al escribir las historias. Yo, escuchándote mencionar esto de Lacan, recordaba también que él dice que la verdad reclama ser dicha, pero no tiene voz para reclamar. Entonces, por ahí siempre se está metiendo entre las líneas en la escritura, ¿no? Digo, por ahí el psicoanálisis tiene mucho que ver con la escritura. Entonces pensaba eso, si a ustedes les trajo alguna novedad a la propia escritura. ¿Se entiende lo que digo? Si cuando iban escribiendo se fueron enterando ustedes mismos de cosas que ahí iban surgiendo. Sí, la novedad para mí fue poder escribir un libro, poder escribir un libro y sobre todo poder publicar un libro. Esa fue la gran novedad y sí fue algo importante para mí. También, como decía Martín, puedo vivir sin volver a hacerlo, pero era una especie de sueño y se hizo realidad y el cáncer lo habilitó. Creo que, hablando de exposición, realmente la enfermedad es un momento de altísima exposición. Todo el mundo te habla de vos, ¿no? Cualquiera, incluso desconocidos, te escriben, bueno, los médicos opinan sobre vos, sobre cosas súper delicadas de tu vida, de tu futuro, y más expuesto que eso, imposible. El libro es un pálido reflejo de lo que es pasar por eso, la verdad. Entonces la idea del libro era transmitir eso. Para mí era necesario reconstruir eso y ponerlo por escrito. Y eso descubrí. Bueno, les agradezco mucho que hayan venido y que nos hayan escuchado. Los dos libros son realmente muy recomendables y espero que les hayan pasado bien y a ustedes también.